Veremos la planeación y las decisiones de inversión mediante la metodología de 5 pasos, para así hacer un buen uso y poder realizar todo correctamente para la planeación de un proyecto. Un ingeniero necesita herramientas dentro de una empresa para la evaluación de proyectos, planeación estratégica e ingeniería económica. El objetivo principal del tema es presentar los principales conceptos utilizados en la planeación de instalaciones industriales y de la inversión de las empresas. Las palabras claves son las siguientes que se muestran: planeación, evaluación de proyectos, factibilidad, método Delfos, necesidades, proceso productivo, desviación, cuantificación y análisis. La evaluación de proyectos es una planeación idealizada y la planeación estratégica es una planeación no idealizada. Un dato interesante es que después de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, la ONU dice que pasará y BME con FMI dan los recursos. Existe una evaluación del proyecto, que es una serie de estudios que guían a los inversionistas sobre las características, como la metodología, monto de inversión, necesidad industrial, cuantificación y determinación de las necesidades de los productos o servicios que deberá llevar la nueva unidad productiva. Esta metodología la llevan a cabo grandes empresas, así como microempresas, al momento de pedir un préstamo. El método para la evaluación de proyecto consta de 5 pasos, que son cuantificación de las necesidades del producto o servicio, estudio técnico o ingeniería del proyecto, análisis económico, evaluación económica y análisis de riesgo, planeación financiera de la empresa. Cuantificación de la demanda es la cantidad de producto que se requiere en un determinado tiempo. Podemos basarnos en el consumo registrado en estadísticas en un determinado número de años para ver cómo se comporta el mercado. Pero si no encontramos datos de consumos históricos, podemos recurrir a la aplicación de encuestas. El método Delfos para elaboración de encuestas consiste en reunir a un grupo de expertos en el tema haciéndoles una serie de preguntas. Estas preguntas se formulan de manera diferente y se vuelven a hacer, hasta que el grupo de expertos tengan respuestas muy parecidas, es decir, hasta que coincidan, logrando una desviación estándar mínima. Algunas de las preguntas que se formulan: ¿qué cantidad compran y con qué frecuencia compran? El otro método se le conoce como los mínimos cuadrados, que básicamente se utiliza para relacionar variables independientes y dependientes. El método de los mínimos cuadrados es la suma de las desviaciones a cuadrado de la recta ajustada respecto de los puntos que es mínima sobre una estimación de ventas. Por ejemplo, la desviación alrededor de ella se eleva al cuadrado para que no exista estimación negativa. Así pasará la recta por el centro de gravedad de los puntos buscando la desviación mínima. La pendiente de dicha recta se le conoce como tendencia. Para un buen uso de este tema debemos considerar al menos 3 variables, 2 independientes y una dependiente. Ejemplo: tiempo, variable explicativa y demanda. El comportamiento de la demanda se divide en 3 partes. El coeficiente de correlación, que consiste en el comportamiento de la dependiente al respecto de las independientes. Como se puede ver en la imagen, te das cuenta que las dependientes es la línea y las independientes son los puntos como unas van relacionadas con los otros. También el coeficiente de Irving-Watson, que consiste en que si los mínimos cuadrados llevan una autocorrelación. Y el último es la prueba F, que ve si la variable explicativa realmente afecta a la variable dependiente. En la imagen te das cuenta cómo se afecta a la variable y por lo tanto así queda la línea. Cuantificación de la oferta consiste en los análisis sobre los oferentes. Algunas son copiar estrategias del líder actual del mercado, aprovechar sus debilidades para no cometer errores, y el valor de la demanda potencial insatisfecha. La etapa más difícil para cualquier nueva empresa es mantener el primer año de vida. Análisis y estrategia de precio. Se basa en los costos unitarios de producción que conlleva al entrar al mercado a una guerra de precios donde el perdedor normalmente es el nuevo oferente. Las medidas pueden ser tener un menor precio al consumidor o igualar al del líder del mercado, esperando qué medidas toman los competidores.
Análisis y estrategia de comercialización. Fuera de tener el mejor producto, algo vital es la publicidad. Tener un plan estratégico para dar a conocer tu producto. Estudio técnico o ingeniería del proyecto. Una vez evaluada la penetración en el mercado, falta contestar qué, cómo, dónde y cuándo. ¿Qué? Tipo de producto o servicio para elaborar, composición del producto. ¿Dónde? Localización óptima de la planta productora, ya sea cualitativos y cuantitativos. Permisos al Estado. ¿Cuándo? Fechas para llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo? Hacer un diseño de una planta completa como cantidad de producto a elaborar, turnos de trabajo, días de descanso, procesos muy automatizados, semi o básicamente manual, cómo demostrar que se optimizó la cantidad de mano de obra directa, cómo demostrar que se optimizó la cantidad de equipo que se ha adquirido, cómo demostrar que la distribución de las instalaciones es óptima, cómo demostrar que cada una de las áreas de la planta calculadas es la óptima. Fuera de todo el estudio realizado, se buscará tener un mejor resultado, y eso se puede obtener con experiencia, en la capacidad instalada de la planta, cantidad que pretende producir y la capacidad de la tecnología adquirida. Para realizar un buen estudio de la ingeniería, debemos tomar en cuenta unas medidas para determinar si una condición es óptima. Se considera óptima a la que se le obtiene el mejor resultado bajo todas las limitaciones establecidas. Veremos que las cantidades a producir siempre tienen algunas limitaciones, como capacidad de la planta, demanda insatisfecha de la población, porcentaje de error de determinaciones estadísticas y la tecnología disponible en el mercado. El proceso productivo se debe realizar mediante la expresión verbal y mediante diagramas, ambos lo más elegibles y precisos posibles. Algunos de los diagramas usados son el de flujo de procesos, sinóptico, analítico, de bloques, de hilos, hombre-máquina y cronograma, pero el más usado es el diagrama de flujos. Algunos ejemplos se mostrarán a continuación, que es el de flujo de procesos, bloques e iconograma. Cuando no es posible lo teórico con lo real, hay que tomar decisiones mediante lo económico, tomando como punto el equipo clave, que son los equipos más costosos. Después, se toman en cuenta la mano de obra, como los expertos del área y los tiempos en cada una de estas. Justificar el equipo comprado. Ya sea un único producto por especificaciones del cliente o por temporadas que recibe el nombre de lote de producción. Para una correcta selección de equipo en la producción de lotes, se debe tener en cuenta los equipos disponibles en el mercado y un balanceo de la línea para un buen diseño de procesos, tal que los equipos intervengan de manera secuencial, así como no trabajar con lotes grandes de producción porque los tiempos de las actividades se alargan, y realizar un diagrama para planear la utilización de equipos y de mano de obra. Calcular las áreas para cada departamento funcional. Se debe considerar el espacio para cada uno, como la recepción de materia prima y embarque de productos terminado, estacionamientos, almacenes de materia prima, productos en proceso y producto terminado, producción, mantenimiento, control de calidad, cuarto de máquinas, oficinas, sanitarios, áreas verdes, áreas de expansión, para que así tengan el espacio suficiente para cada uno de los distintos trabajos. Analizar la característica especial de cada área en la ingeniería industrial se clasifica por A, B, C, que A son muy importantes o costosas, B no tan importantes ni tan costosas y C muy baratos y no muy importantes para el funcionamiento. Cada empresa tiene que proveer la expansión futura, por lo que se debería tener áreas de expansión para no sufrir por espacios en el futuro. Transporte de materiales. Existen dos métodos. Cuando es intenso pero no costoso, se utiliza el método de carta de recorrido. Cuando no es intenso pero sí es costoso, se usa carta a distancia. El método SLP se basa en 5 principios, que son la mínima distancia de recorrido de materiales, utilización del espacio cúbico, seguridad y bienestar para el trabajador, flexibilidad del proceso en adaptación y actualización, y la integración total. SPL se usa cuando el material no es intenso ni costoso. Como se ve en la imagen, tiene que ver la forma para que el transporte del material sea el menor y sea el más eficiente.
Cada cantidad a producir es distinta, así que no hay nada determinado. Solo se tiene que buscar la mejor manera. Parte organizacional. El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de la organización. Jerárquico o militar. Representa niveles de autoridad. Tiene forma de pirámide. En el vértice superior se representa el puesto de mayor jerarquía. Horizontal. Muestra la cantidad de niveles jerárquicos. Por ejemplo, puede haber un director, 3 subdirectores, 10 gerentes, 20 subgerentes, etc. De escalera. El puesto mayor se ubica en el peldaño superior. De pastel. Lo conforman círculos concéntricos. En el círculo central se encuentra el de mayor jerarquía. De staff. Pueden existir gente que no está directamente ligada a la empresa. Un abogado, por ejemplo, puede trabajar como asesor jurídico. Funcional. Es una mezcla de militar y el horizontal. En este se desglosa cada una de las funciones que tiene cada cargo. Ahora pasemos con el análisis económico. Estudia el modo en que los individuos racionales toman sus decisiones en condiciones de escasez y enfrentados a diferentes alternativas. En la industria, solo se refleja si se ha cometido errores en el estudio técnico. Contamos con tres tipos de activos: el activo fijo, el activo circulante y el activo diferido. El activo fijo es todo aquello que son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Algunos ejemplos son los bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, entre otros. Los activos diferidos representan tanto los costos como los gastos que la empresa consumirá en el futuro, pero que se pagan de forma anticipada, es decir, se trata de unos gastos ya pagados pero aún no utilizados. Activo circulante. Es el dinero de una empresa tiene más o menos disponible para usar en cualquier momento, como el dinero que tienen las cajas y bancos, las deudas de los clientes, entre otras. Siempre hay que tener presente los costos totales de operaciones que conforman tres áreas: costos de producción, costos de administración y los costos de venta. Los costos de producción son aquellos compuestos que sirven como materia para crear el producto que se desea vender, así como la mano de obra directa e indirecta que se involucra en la producción del producto. En el área de costos de administración se contemplan los gastos que se tienen con mantenimiento de instalaciones, actualizaciones e incorporación de equipo de trabajo. En esta área también debe llevar los salarios de los empleados. El área de costos de ventas se refiere al gasto que se realiza una vez terminado el producto para poder venderlo. Aquí es donde no se puede guardar el dinero, ya que se necesita un presupuesto grande para poder dar a conocer tu producto. Pueden llegar a haber algunos gastos extras: el pago por concepto de intereses, cuotas, comisiones y otros gastos que se resultan del saldo vigente de la deuda pública. Hablemos ahora de la tasa mínima aceptable de rendimiento o TMAR. Es un porcentaje que por lo regular determina la persona que va a invertir en tu proyecto. Esta tasa se usa como referencia para determinar si el proyecto le puede generar ganancias o no. Para invertir existen distintas formas de hacerlo, ya sea el gobierno sobre la deuda, en metales o en moneda. La persona que invierte debe calcular su tasa de ganancia para decidir si es buena inversión o no. Hay que tener en cuenta que a mayor tasa de ganancia debe ser mayor al igual que el margen de fracaso. Búsqueda de un financiamiento.
Acudir a un banco comercial y conseguir el crédito es la opción más sencilla, pero también la peor en cuestión de condiciones exigidas y el interés. Otras opciones son conseguir socios por la opción de nuevas acciones. Otra es emitir títulos de deuda como papel comercial o bonos empresariales. Todo el análisis se resume en el flujo neto. Nada garantiza las ganancias en los primeros años. Evaluación económica y análisis de riesgo. Lo primero que debe hacer el inversionista es medir el riesgo de la inversión que pretende realizar y asignar TMAR. Calcular el rendimiento económico de la inversión para no tener pérdidas. La rentabilidad económica se mide en los ingresos anuales calculados en el estado de resultado proyectado mediante el paso de los años, lo cual tiene como problema la inflación monetaria. La ingeniería económica ha puesto en práctica la siguiente fórmula para realizar los cálculos. Esta fórmula permite trasladar el dinero a su valor equivalente a cualquier periodo de tiempo. Ejemplo: si se compran 50 kilos de carne, el cual aumentará un 10% al final de cada año, al principio se compró 100 pesos y se quiere saber el costo al tercer año. Entonces nos queda f igual a 100 por 1 más 0.1 elevado al cubo, que es igual a 133.1. O si se quiere regresar el dinero del futuro hacia el presente, despejamos p. ¿Por qué invierte una persona? Para tomar esta decisión se deben contemplar los siguientes puntos. Determinar, con base en el riesgo del negocio, una tasa mínima aceptable de rendimiento. Calcular, con ciertas bases, la inversión necesaria y la ganancia neta después de impuestos para varios años en el futuro. Saber que para comprar adecuadamente el valor del dinero que se va obteniendo a lo largo de los años, como flujos netos de efectivo, es necesario comprar esos flujos de efectivo con su valor equivalente a un solo periodo. Conocer la fórmula básica de la ingeniería económica que le permite el trasladar el dinero a su valor equivalente a cualquier periodo. Como se observa el diagrama de flujo, la línea horizontal representa el tiempo, la flecha hacia abajo la inversión y las flechas hacia arriba las ganancias actuales. El periodo más comúnmente utilizado para realizar la comparación del dinero es el presente, ya que es el tiempo en términos de poder adquisitivo. El valor presente neto, o BPN, es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero. Sencillamente, el inversionista espera que la tasa de ganancia de la inversión sea mayor o al menos igual que la tasa mínima que está esperando ganar para decidir invertir. Ahora les daremos un ejemplo de lo anterior en el siguiente caso. Se da una inversión de 500 pesos y se calcula que los flujos netos efectivos por año son: primer año 183 pesos, segundo año 267 pesos, tercer año 390 pesos, cuarto año 456 pesos y el quinto año 512 pesos. El inversionista ha decidido fijar una tasa de ganancia mínima de 35%. El resultado se expresa en dinero y es equivalente a decir que los inversionistas invierten 500 pesos y que cada año, durante 5, con una tasa de 35% sobre su inversión, recuperaría su dinero a lo largo de 5 años, es decir, tendría más dinero en el futuro que aquel que tiene en el presente. Por lo tanto, si el BPN es positivo, el inversionista debería aceptar la inversión. Planeación financiera de la empresa. Un ingeniero industrial está capacitado para realizar la planeación financiera de una empresa. La planeación financiera puede tomarse primero buscando fuentes de financiamiento para la nueva entidad productiva. El segundo es saber administrar adecuadamente el capital de trabajo, lo cual incluye buscar y tomar las mejores alternativas de inversión cuando la empresa tiene excedentes de efectivo. ¿Qué hacer con el excedente de dinero? Hay que analizar todas las alternativas de inversión en el mercado, así como los lapsos de inversión, ya que si no hay gastos a corto plazo, hay que invertir. Por otro lado,
Está la administración de capital de trabajo. Los valores e inversión son a corto plazo. Se debe llevar una administración lo más puntual posible. Siempre hay que saber hasta qué punto podemos mantener al alza una empresa, ya que si esta es muy grande hay que llamar especialistas, pero hay que saber sobre el tema para tener una comunicación con ellos. Recapitulando, tomamos 4 puntos importantes. Cuantificación de las necesidades, que se divide en la demanda, oferta, precios y comercialización. Otro es el estudio técnico, donde encontramos cantidad, procesos, justificación y transporte del producto y materiales. También contamos con el análisis económico, abarcando los costos totales de operación con base en la fórmula básica de la ingeniería económica. Y por último, la evaluación económica del proyecto,